¿Qué tal? Hace unos días estaba leyendo los comentarios que dejan aquí en el canal y en uno de los videos me encontré uno que me llamó mucho la atención. Una persona nos decía que quienes apoyamos la propuesta del Movimiento de Regeneración Nacional y por lo tanto a Andrés Manuel López Obrador, lo estamos viendo a él como si fuera un mesías. Y obviamente, desde mi punto de vista, este tipo de comentarios son en un sentido muy ofensivo y en el otro pues dan mucha risa. Las personas que llegan a decir algo como esto, porque esto no lo leí solamente en este comentario, sino en otras páginas, en otros blogs o platicando con la gente, están tratando de ofender, porque es realmente una ofensa, a las personas que pensamos diferente a ellos, diciéndonos que vemos a Andrés Manuel como si fuera un mesías, y con esto nos están diciendo tontos, estúpidos, les dan a tole con el dedo, los marean, y no es verdad. Yo creo que las personas que como yo y como millones que creemos en la propuesta del Movimiento de Regeneración Nacional, somos gente que tenemos capacidad de análisis, que hemos reflexionado y que nos hemos dado cuenta que la realidad del país requiere un movimiento y unos planteamientos tan fuertes como los que tiene el Morena. A estas personas yo las invitaría a que leyeran los planteamientos de los 50 puntos de Morena, porque es algo totalmente diferente a todo lo que se ha planteado en México durante muchísimos, muchísimos años. En base a esto, en base a investigar, en base a ponerme a leer, a informarme, a tratar de estar enterado de lo que ocurre, es como yo concluí que lo mejor para México es esto. No porque yo crea que Andrés Manuel es un mesías, definitivamente no lo es. De hecho, yo les podría decir que su persona, como tal, no me agrada. Él no es ni siquiera cercano a la perfección, ni siquiera eso. Es un hombre que se ha equivocado muchísimas veces, que en otras me parece que ha sido muy incongruente y que en muchas más me parece que ha sido muy terco. Ha sido muy incongruente, por ejemplo, en decir que él ya perdonó todo lo que pasó y yo me quedo pensando, espérate, está bien perdonar, pero hay que hacer cumplir la ley. No es posible que si llegara el señor a la presidencia no pretenda meter a la cárcel a toda la bola de delincuentes que están en el gobierno. Perdonarlos no, hay que hacer cumplir la ley y en ese sentido me parece incongruente, ¿no? Ha sido muy terco, pero también esa terquedad ha permitido que el movimiento que se creó a partir del fraude del 2006 siga adelante y que en este momento haya millones de personas que lo estén apoyando. Y en este movimiento y esta cantidad enorme de personas es donde está cifrada la esperanza en este momento del país. Yo le respondí a esta persona sobre el comentario que dejó en el video que tratáramos de regresar a nuestras lecciones de ética de la preparatoria, porque creo que pensar de la manera en que yo lo hice y en que seguramente muchos mexicanos lo han hecho para decidir que hay que darle un voto a Andrés Manuel en lugar de darle un voto a Josefino o a Peña Nieto, pues no es mala, es coherente, es muy lógica y muchas veces, en muchas decisiones de la vida, así actuamos. Si no podemos tener acceso al bien mayor, es decir, a lo mejor, a la excelencia, muchas de las decisiones de la vida que tomamos son en base a decidir a lo que esté más cercano, a lo que nos vaya a traer mayor bienestar. Y esto es precisamente lo que tenemos que hacer. No me digan ustedes que el bienestar está del lado del Partido Acción Nacional, que tiene durante 12 años al país ensangrentado y hecho pedazos. No me digan que el bienestar de los mexicanos está del lado del PRI, con más de 80 años de historia de robos, saqueos, vejaciones, humillaciones, maltrato. No me digan que ahí está el bienestar del país, porque eso es mentir. No me digan que el PRI cambió, porque no cambió, y porque pruebas hay muchísimas. El día de hoy, en los meses anteriores, mañana, pasado mañana, ellos no cambiaron. Les doy un ejemplo, Moreira, su representante nacional, que tuvieron que quitar para no quemar al candidato. Pero este señor robó como pocos gobernadores han robado en sus estados. Y no me digan que Peña Nieto
tiene la capacidad intelectual, que tiene el perfil, que tiene el carácter para ser presidente de un país con una situación tan difícil como la que tiene México. Porque es mentira y porque las pruebas están en el Estado de México. Porque si en este momento todas esas personas que creen que él es opción se dieran a la tarea de investigar las atrocidades que cometió su gobierno con la gente del Estado de México, pero no que las vieran en la televisión, sino que las investigaran, que se dieran a la tarea de investigarlas. Está el Internet, carajo, métanse a leer todo lo que pasó en 6 años de gobierno. Que sus 600 compromisos, sí, hombre, poner una lucecita acá, una callecita acá, y eso se lo tendríamos que aplaudir a un gobernante. No, esa es su obligación. Para eso fue electo, aunque se haya robado también la elección, porque definitivamente en el Estado de México no ha habido elecciones libres y limpias, nunca. Esas son obligaciones que tiene que cumplir. Y no porque haya cumplido sus obligaciones, tenemos que premiarlo. Si estamos viendo que a más de esas obligaciones, todo lo que hizo en el Estado de México deja muchísimo que desear. Y podemos dar ejemplos también. Atenco, que es una situación gravísima lo que ocurrió allá. La deuda pública del Estado de México, que supera con mucho la deuda de muchísimos estados del país. ¿Dónde está todo ese dinero? En fin, eh, si no podemos alcanzar o aspirar a lo que realmente como mexicanos merecemos, y suena a lo mejor hasta mediocre si se ve desde un punto de vista muy superficial, el estar diciendo que pues ni modo hay que votar por el menos peor, pero les vuelvo a decir, muchas de las decisiones de la vida tienen que ser así, y el menos peor es el Movimiento de Regeneración Nacional. Y en este momento van a salir a relucir, porque empiezan las campañas, toda la bola de nombres de perredistas corruptos que ha habido en la historia de ese partido, empezando por Bejarano. Y efectivamente, es un corrupto, se le cachó en un acto de corrupción. Pero la historia completa, esa no la pasan en televisión. La historia completa y lo que omiten es que Andrés Manuel nunca lo protegió. A diferencia de lo que ocurre con los gobiernos del PAN y del PRI que protegen a las personas que cometen delitos. Y vamos a dar ejemplos. Peña protegió a Montiel. Calderón está protegiendo a Molinar Orcasitas. No. El gobierno del Distrito Federal de Andrés Manuel López Obrador jamás protegió a Bejarano. Se fue a la cárcel. Si salió de la cárcel, si ustedes piensan que no cumplió, y yo también lo creo así, cabalmente una sentencia que se merecía, que utilizó por ahí alguna artimaña para poder salir de la cárcel, eso es otra cosa. Eso hay que reclamárselo al Poder Judicial que le permitió salir, o a la Procuraduría que no le supo fincar responsabilidades graves en un expediente. Pero definitivamente que haya salido de la cárcel no es culpa del peje. Al contrario, habría que aplaudirle que no puso las manos al fuego por una persona que estaba cometiendo un delito. Y van a salir nombres como el de él, y Dolores Padierna, y ahora hablan de Manuel Bartlett, que efectivamente tampoco creo que tiene que estar haciendo absolutamente nada del lado de la izquierda en México, y tampoco creo que Porfirio Muñoz Ledo sea el mejor ejemplo de la izquierda mexicana, porque no lo es. Pero si enlistamos a todos estos nombres, de verdad que nos van a hacer falta muchos días para pensar en personas que estén vinculadas con actos de corrupción del lado de la izquierda mexicana. Realmente los hay, pero son muy pocos. Pero si en este momento hacemos esa lista y colocamos del lado izquierdo la columna del PRD, en medio la del PAN y del lado derecho la del PRI, y empezamos a enlistar nombres, bueno, yo creo que el día de hoy no me alcanza para enlistar todos los nombres de priistas corruptos que tendrían que estar en la cárcel. ¿Empezamos? Todos los gobernadores que en este momento están en el PRI, todos, y los que dejaron el cargo, Moreira, Fidel Herrera, Arturo Montiel, César Octavio Camacho Quirós, y le seguimos, hasta donde quieran, y vámonos al PAN, Molinar Orcasitas, Genaro García Luna, Lozano, y le seguimos. Por favor, es muy fácil darse cuenta que dentro de los tres candidatos
el, el que es menos malo es definitivamente Andrés Manuel. Muchos dicen que es corrupto y le van a tratar de fincar responsabilidades sobre actos de corrupción enormes. Yo solamente les digo una cosa, si él, el hombre más perseguido de México, tuviera algo que ver con algún acto de corrupción, fuera cual fuera, ya lo sabríamos todos. Porque lo investigan y lo tienen tan observadito y tan checadito que en cuanto se equivoca, hasta en su manera de hablar, hacen un escándalo. ¿Ustedes creen que no sabríamos ya, con pelos y señales, sobre cuestiones de enriquecimiento ilícito o cosas así? Claro que lo sabríamos. Por supuesto que lo sabríamos. Pues bueno, yo a estas personas que creen que nosotros, que tenemos un poquito de capacidad de análisis y de reflexión, vemos a Andrés Manuel López Obrador como un mesías, solamente les digo que se busquen otra forma de tratar de agredir, que mejor se pongan a ver la realidad del país, que se pongan a revisar la historia reciente y pasada de México para que se den cuenta quién fue en realidad después de 6 años un peligro para México. Y pues en base a eso, cuando tengan los datos, cuando apaguen la pinche televisión y se informen de otra manera, podremos hablar de manera más seria. Pero con este tipo de babosadas, pues no. Pues por ahora es todo. Saludos. Esto porque esto no lo leí solamente en este comentario, sino en otras páginas, en otros blogs o platicando con la gente. Están tratando de ofender, porque es realmente una ofensa, a las personas que pensamos diferente a ellos, diciéndonos que vemos a Andrés Manuel como si fuera un mesías, y con esto nos están diciendo tontos, estúpidos, les dan a tole con el dedo, los marean, y no es verdad. Yo creo que las personas... ¿Qué tal? Hace unos días estaba leyendo los comentarios que dejan aquí enteamientos de los 50 puntos de Morena, porque es algo totalmente diferente a todo lo que se ha planteado en México durante muchísimos, muchísimos años. En base a esto, en base a investigar, en base a ponerme a leer, a informarme, a tratar de estar enterado de lo que ocurre, es como yo concluí que lo mejor para México es esto. No porque yo crea que Andrés Manuel es un mesías, definitivamente no lo es, que como yo y como millones que creemos en la propuesta del Movimiento de Regeneración Nacional, somos gente que tenemos capacidad de análisis, que hemos reflexionado y que nos hemos dado cuenta que la realidad del país requiere un movimiento y unos planteamientos tan fuertes como los que tiene el Morena. A estas personas yo las invitaría a que leyeran los planes del canal, y en uno de los videos me encontré uno que me llamó mucho la atención. Una persona nos decía que quienes apoyamos la propuesta del Movimiento de Regeneración Nacional y por lo tanto a Andrés Manuel López Obrador, lo estamos viendo a él como si fuera un mesías. Y obviamente, desde mi punto de vista, este tipo de comentarios son en un sentido muy ofensivo y en el otro pues dan mucha risa. Las personas que llegan a decir algo como